Dios es bueno, hoy es Domingo de Ramos, el día que comienza la Semana Santa. Yo no sé usted, pero yo tengo un pasado hermoso. Recuerdo cuando era niño, íbamos a casa de papá Max y mamá Tere, que eran los papás de mi mamá. Y cuando éramos niños, íbamos a su casa durante Semana Santa, y desde el jueves que veíamos ahí la representación que se hacía de la traición de Jesucristo. Después llegaba el viernes, y el viernes ustedes saben que comenzaba la pasión de Jesucristo, una representación para toda esa ciudad, que se hacía ahí en el atrio de la iglesia católica, una iglesia bien grande. Pero yo recuerdo, y cuando vienen las memorias a mi mente, recuerdo los olores. ¿A usted le pasa eso? Que cuando te acuerdas de algo, lo hueles, lo sientes. Yo me acuerdo del olor a la manzanilla, esas hierbas que vendían ahí afuera, las hierbas de el té de limón también. Y cada vez que me acuerdo de la Semana Santa, hay muchas emociones. Recuerdo que éramos niños, entonces la representación comenzaba con un montón de gente viniendo. Un montón de gente dejaba de trabajar y dejaban sus actividades y venían ahí al atrio de la iglesia católica y comenzaba la representación. Desde un joven que venía corriendo representando a Judas, se subía a un árbol y entonces estaba arrepentido y se ahorcaba. Después venían los soldados, esa compañía de soldados trayendo a aquel que representaba a Jesucristo con sus ropas rotas, pintura de sangre, la corona de cruz, una peluca tan grande. Y después veía yo, como siendo niño, cómo lo golpeaban, cómo una multitud decía: crucifícalo, crucifícalo. Después de un ratito más, los actores cambiaban y ahora representaban la crucifixión. Ahí se ponía este joven y lo crucificaban, y entonces estaban las mujeres, estaban los soldados romanos, estaban los fariseos. Pero todo eso llega a mi mente en recuerdo de la Semana Santa. Y hoy estamos celebrando el inicio de la Semana Santa. Todos esos recuerdos llegan a mí porque, claro, yo crecí en un hogar católico. Y desde muy temprana edad empecé a escuchar el nombre de Jesús y el nombre de María y el nombre de la Biblia y el nombre de los discípulos, los apóstoles, y quizá usted como yo creció en ese ambiente. Pero cuando hablamos de el día de Domingo de Ramos, hacemos el énfasis a ese momento en que Jesucristo entra a Jerusalén, lo reciben con palmas, porque la multitud está recibiendo a este Mesías. Sabe que la semana que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, la Semana Santa, cubre un montón de porciones de los evangelios. Para que tenga una idea, en Lucas cubre el 25% del contenido total del Evangelio de Lucas. El 25% está identificado, está señalando la Semana Santa, el 25%. Pero cuando hablamos de Mateo y de Marcos, el evangelio más largo y el más corto, esos dos evangelios dedican el 33% del contenido solo para hablar de esta Semana Santa. El 33%, un tercio. Pero si usted va al evangelio de Juan, si usted va ahí a los 21 capítulos de Juan, se va a dar cuenta usted que a partir del capítulo 12 comienza a hablar de la Semana de la Pasión. Es decir, el 50% del Evangelio de Juan habla de solamente 7 días, la Semana de la Pasión. ¿Qué le parece? Así que si queremos estudiar esta semana, la Semana de la Pasión, tenemos que ir a los Evangelios. Y hay mucho material que podemos estar estudiando, analizando. De hecho, déjeme llamar su atención porque ya Rafi nos dijo que hoy ustedes tienen 2 boletines. Uno de ellos, donde tenemos los anuncios para lo que va a ser la semana, durante esta semana, ustedes tienen una lectura devocional. Les estamos recomendando que domingo hagan una lectura, lunes otra lectura, el martes, miércoles, jueves, y el viernes estaremos en la capilla para analizar desde el jueves en la noche y todo lo que sucede en la cruz el día viernes.
porque es una buena semana para meditar, es una buena semana para estar mirando lo que el Señor quiere hablarnos. Para iniciar este sermón y antes de que nos pongamos de pie leyendo, déjeme leer un pasaje clave, porque estamos hablando de multitudes. Hoy empezamos a hablar de una multitud. El viernes hablaremos de otra multitud y el domingo de resurrección de otra multitud. Pero vaya conmigo a lo que dice Juan capítulo 11, porque este es un buen pasaje para iniciar lo que vamos a hablar el día de hoy. Juan capítulo 11, versículo 55 dice lo siguiente, que faltaba poco para la Pascua judía. Así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Y este pasaje es bueno que lo analicemos antes de entrar a nuestra sección del día de hoy, porque dice que iba a haber una fiesta en Jerusalén y la gente que seguía la religión judía sabían que había que ir a ese lugar a purificarse antes de la Pascua que se celebraba para nosotros el sábado llamado de Gloria. Así que una semana antes la gente está subiendo a Jerusalén y es gente que viene de fueras. Claro, porque Jesús mayormente tenía éxito en su ministerio, no en Jerusalén. El mayor éxito de Jesús fue con la gente del campo, la gente de Galilea, allá los pescadores, los campesinos. Ese era el lugar en donde Jesús realmente tenía, por así llamarlo, éxito. Porque la gente en Jerusalén, la gente religiosa, la gente política, la gente que le gusta decir qué hay que hacer, a ellos no les gustaba Jesús. Y acabamos de leer que en un momento los líderes religiosos están buscando a ver en qué momento viene Jesús para arrestarlo, porque este Jesús les está trayendo muchos problemas. Pero ahora sí, querida iglesia, ponte de pie conmigo y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 9 en adelante. Pónganse de pie conmigo para leer lo que la Escritura aquí en el Evangelio de Juan nos habla de ese día especial, el Domingo de Ramos. Sigan conmigo ahí en la pantalla o en tu Biblia, dice lo siguiente, versículo 9. Juan 12, versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí. Y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Mira, he aquí viene tu Rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Querido Dios, qué hermoso es poder leer el Evangelio. Y en el Evangelio vemos una multitud.
Una multitud, Señor, que había visto los milagros de Jesús. Algunos habían comido pan y peces que Jesús multiplicó. Algunos habían visto el milagro de aquel ciego, de aquel hombre que no podía caminar. Pero por lo que acabamos de leer, mucha gente había visto cómo Jesús resucitó a un hombre, Lázaro. Y por causa de ese milagro, más y más personas venían a buscarlo. Pero también vemos un grupo de personas que no estaban contentos con eso y que de alguna forma iban a buscar apagar lo que estaba pasando. Dios, permítenos en esta tarde mirar la Escritura y desde ella poder analizar a esta multitud. Una multitud que estaba confundida. Dios, permítenos como iglesia aprender de tu palabra, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, querido hermano y hermana. Porque acabamos de leer que hay una multitud que está siguiendo a Jesús. Y yo no dudo que es una multitud que está buscando un beneficio. Yo no dudo que es una multitud que está sufriendo. Es una multitud, como acabamos de cantar, que está buscando paz. Es una multitud que ha sido abusada por el gobierno y por los religiosos. Es una multitud que tiene necesidad. Se dan cuenta de su pecado. Se dan cuenta de que la religión que ellos practican no está satisfaciendo lo que ellos necesitan de paz de Dios. Así que es esta multitud que ha visto en Jesús algo diferente, que ha visto en Jesús a un hombre que enseña como alguien que tiene autoridad, dice la palabra de Dios. Y están viendo a Jesús, un hombre que no enseña haciendo menos a la gente, sino a un hombre que está enseñando, levantando a la viuda, levantando al pobre, levantando al caído. Y entonces la multitud que tiene necesidad de esto comienza a seguirlo. Pero vas a ir viendo, si haces este devocional que te estamos recomendando, vas a ver que en el día lunes, Jesús, después de esa entrada triunfal donde todos le dicen, Hosana, Hosana al Hijo de Dios, después es una multitud que empieza a ver a Jesús de manera rara. Porque este Mesías que acaba de entrar a Jerusalén no se comporta como un Mesías. Porque de hecho Él va a venir y en el día lunes vamos a ver que Él va a ir a buscar un fruto en una higuera. Y entonces al ver esa higuera que no tiene fruto, Jesús va a hacer un acto mesiánico. Y va a maldecir a esa higuera. Y va a decir, por cuanto no encuentro fruto en ti, maldita serás. No volverás a tener fruto. Después los discípulos entendieron que se estaba refiriendo a Israel y a la religión que ellos profesaban practicar. También Jesús en el día lunes va a venir al templo y lo va a limpiar y va a decir, mi casa será casa de oración para las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y entonces la gente que está siguiendo a Jesús al ver estos comportamientos, algunos empiezan a marcharse. Empiezan a decir, no sé si este Mesías me gusta. Para el día martes van a venir los fariseos, los religiosos, y le van a hacer un montón de preguntas. Porque la verdad es que ellos quieren encontrar algo en el cual acusarlo. Y ellos le van a preguntar así y acerca de la resurrección. ¿Tú qué enseñas, maestro? Así, ¿y qué acerca de los impuestos? ¿Cuál es tu posición acerca de los impuestos? Así que tú dices ser hijo de David. Explícame eso. La actitud de los fariseos está preguntando, no con la intención de conocer, con la intención de encontrar un problema en ese Mesías. Están esperando que se equivoque. Están esperando que, como decimos los mexicanos, empiece a patinar en sus respuestas.
Están esperando que se ponga nervioso. Están esperando que digan una herejía. Y al ver estas respuestas, la multitud, algunos, se empiezan a alejar. Para el día martes también vamos a ver que Jesús está mirando a una viuda que viene y entonces esa viuda solamente deja 2 monedas. Y Jesús les va a decir a los que lo escuchan: yo veo que los ricos traen un montón de dinero, pero esta mujer ha puesto todo lo que tenía. Y entonces los que habían puesto mucho y los que creían tener una posición, dicen: no, este Jesús no me gusta. Y la multitud se empieza a ir. También Jesús en el día martes va a dar un mensaje apocalíptico en Mateo 24 y 25. Y Jesús va a empezar a decir: huyan, va a haber persecución y algunos por causa de mi nombre van a venir por ustedes. Y algunos en la multitud se empiezan a ir. Puedo seguir ahora al miércoles, porque también ahora va él ver cómo ya la muerte de él está planeada. De hecho, él avisa a sus discípulos: me van a crucificar, me van a entregar y yo tengo que morir. Pero ahora en el día miércoles los líderes ya empiezan a tener un plan más específico. También el día miércoles va él ir a la casa de María, Marta y Lázaro y van a tener una fiesta. Y en eso entra una mujer con una fama muy cuestionable. Y esa mujer va a traer un perfume, lo va a romper y va a ungir sus pies. Y mientras ella está adorando a Jesús, algunos están diciendo: no, este Mesías es un falso Mesías. Porque si él supiera la calidad de mujer que está con él y lo está tocando, no lo estaría permitiendo. Así que ahí la multitud se empieza a alejar. Y lo que estamos viendo en estos pasajes, hermanos, es una multitud confundida. Porque algunos piensan: no, la multitud no siempre tiene la razón. Pero la verdad es que este domingo de Ramos, la multitud tenía razón. Ellos estaban adorando a Jesús, ellos están adorando al Mesías, están en lo correcto. Ellos están incluso hablando la profecía. Y lo que está pasando es correcto. Esta multitud del día domingo está haciendo bien. Pero en cuanto empiezan a ver que este Mesías actúa raro, habla raro, enseña raro y está haciendo cosas que yo la verdad no estoy de acuerdo, esa multitud se empieza a ir. Lo empiezan a dejar. Y la verdad, querido hermano, es que si tú y yo hubiéramos estado ahí, posiblemente adorándolo el día domingo, diciendo: Hosana al Rey que viene, amén. Quizá al ver la política de Jesús y el comportamiento de Jesús, quizá tú y yo nos hubiéramos alejado también. Pero déjame decirte por qué creo que es fácil ser una multitud confundida. ¿Por qué es fácil confundir a la multitud? Déjame decirte 3 cosas. En primer lugar, creo que la multitud estaba confundida porque tenemos una tendencia al desánimo. Tenemos una tendencia al desánimo. No, nuestra naturaleza pecaminosa no está favorecida al ánimo, a lo positivo. No, nuestra naturaleza pecaminosa tiende al desánimo. Tiende a la depresión, tiende a pensar mal. Y si tú no me lo crees, aquellos que les gusta el fútbol lo saben. Cada vez que tu equipo va mal, ¿qué dices? No sirven para nada. Ya me voy a cambiar de equipo. Este equipo no me lleva a las glorias que siempre quiero. Excepto de los Pumas, ¿verdad? Porque los Pumas siempre estamos ahí, aunque el equipo no vaya bien. Pero la verdad es que nuestra tendencia es al desánimo. Hoy está el día nublado, no me quiero levantar. Hoy me están hablando muy golpeado, ya no quiero hacerlo. Hoy nadie me saludó, ya no quiero ir. El desánimo está a la puerta. Nuestra tendencia es desanimarnos, nuestra tendencia es pensar lo opuesto.
todos necesitamos ser animados. Todos necesitamos ser animados, porque nuestra tendencia es no hacerlo. Nuestra tendencia es que cuando algo va mal, entonces yo también me quiero ir. Alguna de esa multitud que veía a Jesús entrar, cuando de repente vieron que algunos ya no lo seguían, entonces dijeron, quizá este Mesías no es el Mesías. Y algunos simplemente por ver a otros también se fueron, porque somos fáciles de desanimarnos, somos fáciles de caer en depresión, somos fáciles en pensar lo opuesto. Pero déjame decirte algo, iglesia. Nunca dejes de seguir a Jesús por causa del desánimo. Nunca dejes de seguir a Jesús por causa del desánimo. ¿Sabes? A mí hay veces en que no me quiero levantar. No tengo ánimo para hacerlo, no tengo ganas porque sé lo que viene en el día, sé lo que va a pasar y no me quiero levantar. A mí me encanta escuchar estas alabanzas y mientras Juan Pablo y nuestro equipo estaba aquí cantando, yo sé que si dejo a Marco Murillo llorar, ya no lo paro, me aviento media hora llorando. O si no, voy a estar aquí predicando todo el tiempo con la garganta ahí queriendo llorar. Así que lo tuve que frenar y dije, no vas a ponerte emocional. Pero hermanos, puedes venir a este lugar, escuchar una alabanza y ser animado, porque para eso es la iglesia. Si tú vienes a la iglesia para ser animado, estás en el lugar correcto, porque el saludo de los hermanos, el abrazo, para eso estamos, para animarnos los unos a los otros. Pero no se te olvide, somos fáciles de ser desanimados. En segundo lugar, yo creo que esta multitud estaba confundida por las malas intenciones, que estaban esperando un momento para aparecer. Acabamos de leer que los líderes, los fariseos, estaban esperando el momento para atacar a Jesús. De hecho, vas a leerlo entre semana, pero te vas a dar cuenta que ellos van a decir, no lo vamos a hacer ahora, porque tenían miedo a la multitud. Sin embargo, las malas intenciones seguían ahí. Y yo aprendí en el seminario muy temprano en mi vida cristiana. Aprendí en el seminario que el diablo es paciente, que el diablo se puede sentar a esperar un momento de tu debilidad. Él se puede esperar un momento para que te desanimes, para que renuncies. Él va a estar esperando. Y en el momento en que estás en ese momento de desánimo y en ese momento de debilidad y ese momento que estás queriendo renunciar, Él sale. Él sale y dice la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente, no como gatito manso. Por eso es que podemos ver que esa multitud había sido confundida por causa de las malas intenciones, esperando un momento para saltar. Y en ese momento yo creo que eran los líderes religiosos, pero claro, detrás de ellos estaba el diablo, que es paciente, que espera su momento. Pero por último, déjame decirte, hay una multitud confundida por falta de convicciones personales. Sí, es cierto, nos desanimamos, es cierto. Pero ¿sabes por qué me levanto cada día aunque yo no quiera hacerlo? Por las convicciones. Porque sé que tengo que levantarme, sé que tengo que ser responsable, así que aunque no quiero, lo tengo que hacer. Y ahí es donde opera la convicción. ¿Sabes por qué veo de repente a personas que están como las olas de aquí para allá? ¿Sabes por qué hay personas o por qué somos personas que de repente decimos sí y a mediodía decimos no? Porque nos faltan convicciones. Porque estamos viviendo por ánimo. Porque estamos siendo alimentados solamente por cómo me siento y no por las convicciones. Esta multitud
Claro, estaba confundida. Pero cuando vamos a ver la resurrección, cuando vemos que ellos ven a un Jesús resucitado, claro, ahí son convencidos. Y ahí tienen la convicción tan fuerte que, hermanos, ellos están dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero cuando vemos una multitud confundida, vemos que hay personas en la multitud que no tienen convicciones. Porque claro, las multitudes están llenas de individuos. Mira este auditorio. Aquí hay una hermosa multitud, pero la verdad es que esta hermosa multitud está formada por personas, por individuos. Y las multitudes van a ir según los individuos decidan ir. Y está bien estudiado. Dicen que el 80% de la multitud va a seguir al 20%. O algunos dicen, no, el 70% va a seguir lo que diga el 30%. Y ese 30%, algunos dicen, el 15% es positivo y el 15% es negativo. Depende cuál de los dos va a hacer un liderazgo más fuerte y entonces el 70% va a seguir. ¿Sabes? Yo creo que en el caso de la iglesia es diferente. Porque Dios llama a individuos. Te dio la salvación de manera individual. No te la dio solo por entrar a este lugar. De manera que las convicciones deben ser personales. De manera personal tienes que llegar a una convicción. Y entonces cuando eres un creyente por convicción, te vuelves un líder. Y los líderes con convicción correcta van a liderar, en este caso a la iglesia, en una dirección correcta. Amén. Es fácil ver a una multitud confundida. Es ver a una multitud que está diciendo, sí, bienvenido, el Mesías, el Hijo de David, queremos que estés aquí. Y es muy triste ver a una multitud que se va separando de a poco. Querida iglesia, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué viniste? ¿Porque necesitabas ánimo? Estás en el lugar correcto. Queremos animarte, queremos abrazarte, queremos darte una sonrisa, queremos decirte gracias por venir. Pero déjame decirte, no puedes vivir solo de eso. Porque si solamente vienes de domingo a domingo para cargar tu pila de ánimo, no me sorprenda que no vengas un domingo más. No, es que hoy no sentí ganas de ir. Hoy no sentí que el Espíritu Santo estaba en la iglesia, como algunos han dicho. Hoy no sentí. No puedes vivir así. Debes vivir por convicciones. Y las convicciones, querido hermano, se forman aún en los momentos más difíciles. ¿Estás por momentos difíciles? Qué bueno, es un buen lugar para hacer una convicción. Ven a la iglesia, estudia con nosotros, tenemos diferentes reuniones. No se trata de domingo en domingo, se trata de una vida cristiana, se trata de que tú estés entregando tu vida a Cristo. Acabo de mencionar, en el mundo del cristianismo, esta semana es muy importante. Y en el cristianismo estamos incluidos los católicos, los ortodoxos, los protestantes, los luteranos, los metodistas, los anglicanos y erróneamente los mormones, los testigos de Jehová y otras sectas. Eso es el cristianismo. La verdad es que se les dice cristianos porque han escuchado de Jesús o porque hablan de Jesús, pero no necesariamente porque han confiado en Jesús. Déjame terminar esta parte diciéndote esto. Si tú has escuchado de Jesús, pero no has confiado en Jesús para la salvación de tus pecados, escuchar de Jesús no es suficiente.
vas a ser parte de esa multitud confundida. Que en cuanto el problema llegue, te vas a ir. Que en cuanto no escuches lo que quieres escuchar, te vas a ir. Y es posible que en este auditorio tengamos personas que han escuchado de Jesús, pero que no han confiado en Jesús. Así que quiero terminar esta parte, y antes de que venga Rafi con la Santa Cena, quiero animarte de que hagas de Jesús el centro de tu vida. No la iglesia, no cómo te sientes, no cómo cantas, que hagas de Jesús el centro de tu vida. Que sea Él a quien sirves, que sea Él a quien sigues. De esa manera, querida iglesia, serás una persona con convicción. Y una persona con convicción es una persona que va a liderar la iglesia para lo correcto. Lo leímos, Satanás está esperando, es paciente. Y Él no va a tener misericordia de una iglesia que se descuida. Él no va a tener misericordia de una iglesia que es negligente y que vive por emociones. Él va a venir y la va a devorar. Pero yo creo que no somos ese tipo de iglesia. Pónganse de pie. Y antes de que venga Rafi, déjenme orar. Si tú no has confiado en Cristo, tienes que hacerlo ahora. Señor, gracias porque vemos a una multitud confundida, Señor, en el Domingo de Ramos. Y durante la semana, como fue avanzando Dios, empezamos a ver personas retirarse. Personas se retiraron, pero después de ver a Jesús resucitado, volvieron con una convicción que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Algunos se retiraron cobardemente, pero después de ver a Jesucristo resucitado, se volvieron leones. Leones que avanzaron el Evangelio y que no se amedrentaron, no fueron víctimas de cómo se sienten, de cómo otros piensen, sino que tenían la convicción de seguir a Jesús. Te pido por esta iglesia, que sea una iglesia con convicción, no una multitud confundida. Señor, si alguien duda, si alguien está pensando, yo no soy salvo, yo no sé si he aceptado a Cristo, yo no sé si me gusta la iglesia, que puedan venir a ti, Señor. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena hecha para los creyentes, permítenos analizarnos